Página 56. El mundo desde sus inicios hasta 4000 a.C., por Ian Tattersall, 2008. Capítulo 3. En ambos pies. Parte 2. Entonces, ¿cómo contribuyen todos estos indicadores en conflicto para despejar la cuestión del desplazamiento de la afarensis? Ha habido gran polémica sobre este tema entre algunos paleoantropólogos que destacan las evidentes especializaciones para la bipedalidad en todo el esqueleto, y otros que otorgan más importancia a los rasgos conservados de un pasado arbóreo. Sin embargo, parece surgir un consenso entre los extremos. Los investigadores reportan que, en particular en ambientes relativamente abiertos, los chimpancés tienden a mantener el torso erguido mientras buscan alimento en los árboles, y muchos piensan que los homínidos evolucionaron de especies que hacían lo mismo incluso con mayor frecuencia. En el suelo, los chimpancés, sobre todo cuadrúpedos, doblan las manos para soportar el peso de la parte superior del cuerpo en la parte externa de los nudillos y lograr de este modo retener las manos largas, muy útiles para alcanzar las ramas. Sin embargo, predispuestos como lo estuvieron casi con certeza para mantener su cuerpo erguido de todos modos, los homínidos ancestrales tomaron otro rumbo conforme los bosques africanos comenzaron a fragmentarse y caminaron erguidos en dos pies cuando se desplazaban en el suelo. Esta historia dio por resultado animales que no eran tan ágiles en los árboles como los simios ni tan eficientes en el suelo como nosotros. No obstante, es claro que la adaptación de tener dos cosas en conflicto al mismo tiempo ejemplificada por el afarensis funcionó bien para esta especie y sus parientes, pues perduró como un aparato anatómico estable durante varios millones de años. Sin duda, estos primeros homínidos se encontraban a sus anchas en las áreas en expansión que colindaban con los bosques y que les ofrecían los recursos tanto del denso bosque como de los campos más abiertos. En ocasiones se aventuraron claramente por completo hacia las áreas abiertas, como lo muestra el sorprendentemente bien conservado sendero de huellas bípedas de 3.500.000 años de antigüedad de la Etoli, en Tanzania. Una sugerencia interesante es que, durante estas primeras épocas, los homínidos comenzaron a consumir carne en virtud de sus habilidades arbóreas para robar los cadáveres de antílopes que los leopardos moradores de los campos y la sabana solían almacenar en los árboles justamente para que no se los robaran mientras sus poseedores exploraban otros lugares. Se sabe que los chimpancés cazan monos y antílopes pequeños, por lo que no hay razón para sospechar que los primeros homínidos no hayan conocido las ventajas de una dieta rica en proteínas. En consecuencia, desde los primeros días de su descubrimiento, nuestros ancestros actuaron como cazadores, con una propensión intrínseca a la violencia. Después de todo, históricamente los seres humanos han sido cazadores muy capaces, e incluso en ocasiones los chimpancés cazan entonces, ¿los primeros monos bípedos no debieron ser cazadores también? No necesariamente. Más o menos durante el último medio millón de años de evolución humana, la caza sin duda fue de vital importancia para la forma de vida homínida, pero antes de eso, es un panorama mucho más difícil de interpretar. Los primeros autores sugirieron que los fósiles homínidos antiguos y los huesos de animales hallados con ellos eran los restos de los cazadores y sus víctimas, respectivamente. Pero en la década de 1980 el paleontólogo Bob Brain señaló que todo el conjunto parecía los restos de presas de leopardos y hienas. De hecho, Brain halló un cráneo australopiteco con señales de perforaciones, casi con seguridad debidas a los dientes caninos de un leopardo. Y en su reciente libro Man de Unted, los antropólogos Don Hart y Bob Sussman sostienen que el hecho de haber sido una especie objeto de presa moldeó a los primeros homínidos mucho más de lo que jamás habría hecho la caza ocasional de una liebre. Porque una presa, está obligada a mejorar o de lo contrario, puede ser borrada del mapa.
Art y Sussman señalan que los primeros homínidos, que bajaron al suelo conforme se fragmentó su antiguo hábitat de bosque, eran una especie ecológicamente limítrofe, que prosperó en las áreas donde el bosque dio paso a los campos y los pastizales. Y hoy en día los primates limítrofes más exitosos no son los simios, sino los monos macacos de Asia, generalistas adaptables que viven en grupos grandes y suelen separarse en subgrupos más pequeños en busca de comida. Conductualmente son flexibles y omnívoros, y tienden a regresar a sus hogares al caer la noche. Son también sujetos de altos niveles de predación, lo cual ejerce una influencia importante en la organización y los movimientos de su grupo. Si bien son parientes más cercanos de los humanos que los macacos, los simios actuales se adaptaron de manera muy diferente a la de los primeros homínidos, y Art y Sussman concluyen que, ecológicamente, la analogía de los macacos quizás sea mejor. Así, proponen que los primeros homínidos tal vez hayan vivido en grupos con múltiples machos y hembras de tamaño variable, que se separaban durante las actividades diurnas pero, como las gallinas, se reagrupaban durante la noche en refugios bien protegidos, para dormir en peñascos y árboles, preferencias que se ajustan bien a su anatomía. Los homínidos tempranos habrían sido omnívoros y consumieron fruta, hierbas, raíces y algún insecto o lagartija ocasionales. Como los macacos, las hembras formaban el núcleo social del grupo, que siempre fue vulnerable a los predadores. Los machos, reproductivamente más prescindibles, actuaban como centinelas, y de hecho tal vez fue la amenaza de la predación en su nuevo hábitat lo que haya moldeado muchas de las conductas de nuestros pequeños y relativamente indefensos ancestros más antiguos. Esta es otra razón para creer que, si bien quizá prefirieron desplazarse por el suelo con sus extremidades traseras, los primeros homínidos no abandonaron por completo los árboles. En realidad, es muy probable que en la noche estos animales de cuerpos pequeños y en gran medida indefensos acostumbrasen buscar refugio en la relativa seguridad de árboles, peñascos y otros lugares accesibles solo a los escaladores. La eterna pregunta, ¿por qué la bipedalidad? Se plantea con más frecuencia en términos funcionales inmediatos y no en términos de la estructura de la forma ancestral de la cual descendieron los primeros homínidos bípedos. Los paleoantropólogos tratan de identificar de manera periódica la ventaja que garantizó el triunfo final de los hominoides bípedos en ambientes no boscosos. Por ejemplo, se ha sugerido que el factor clave para que fuera así fue la liberación de las manos que permite el bipedalismo. En cuanto las manos ya no son necesarias para soportar el peso corporal, están disponibles para modificarse y emplearse en otros propósitos, como llevar o manipular objetos. De igual modo, se ha señalado que al estar de pie se distinguen peligros potenciales a mayor distancia. O tal vez la locomoción bípeda fue sencillamente más eficiente que la cuadrúpeda en campo abierto. Hace algunos años, el paleoantropólogo Owen Lovejoy generó cierta conmoción al sugerir que el éxito de los bípedos tempranos se debió a una reorganización de la actividad reproductiva que aumentó la tasa de producción de descendencia. Lovejoy afirmó que los humanos modernos son únicos entre los hominoides de dos maneras importantes. En primer lugar, los machos no tienen forma de saber cuándo ovulan las hembras, y así prepararse para reproducirse, y en segundo, machos y hembras particulares tienden a convertirse en compañeros reproductivos de largo plazo. Estas características, en su opinión, tienen rasgos profundos en el pasado de los homínidos. Desde el principio, el bipedalismo liberó las manos de las hembras para llevar consigo más bebés. Sin embargo, la consecuente movilidad limitada de las hembras requirió que se vincularan a los machos, que usarían sus manos libres para llevarles el alimento que hubiesen conseguido. Desde luego, la única manera de que los machos estuvieran seguros de que los infantes a los que daban alimento eran suyos fue desarrollar vínculos de pareja con ciertas hembras. Y desde el punto de vista femenino,
la constancia del interés masculino solo sería garantizada con el desarrollo de características sexuales secundarias muy visibles, como senos prominentes, que servían como atractivo constante, en lugar de la hinchazón cíclica alrededor de los genitales que antes funcionó para atraer a los machos al anunciar la ovulación. En opinión de Lovejoy, la clave del éxito de esta estrategia es que la energía que ahorraron las hembras al no salir a buscar alimentos pudo invertirse en esfuerzos reproductivos adicionales. Esta hipótesis destaca la bipedalidad más como una adaptación a un mayor ajuste reproductivo que como medio eficiente de desplazarse o de perder calor, y vincula de manera adecuada nuestras particularidades de locomoción, reproducción y organización social. Sin embargo, se ha replicado de manera convincente con muchos argumentos, entre ellos, que la gran disparidad de tamaño corporal entre machos y hembras del Australopithecus afarensis es habitual en hominoides en los que predomina la poliginia, competencia constante de los machos por las hembras, y es lo inverso de lo que se ve en los únicos otros hominoides modernos con vínculos por parejas, los gibones. La idea de la ventaja reproductiva es buena, pero nos recuerda que siempre debemos tener cuidado de creer en explicaciones que no se ajustan bien a todos los hechos. No obstante, aunque no observemos en acción a homínidos extintos desde hace mucho, sería poco prudente olvidar que sus comportamientos debieron ser ingredientes básicos de sus éxitos y sus fracasos. Una sugerencia de particular interés sobre las razones de la bipedalidad temprana implica la regulación de la temperatura del cuerpo y del cerebro en ambientes sin árboles ni sombra. En los trópicos, un gran problema al alejarse de los bosques es la fuerte carga de calor que impone el sol directo. Es importante repeler este calor, sobre todo para el cerebro, que resiente con rapidez una insolación. Si uno está de pie, se reduce el área expuesta al sol que absorbe el calor, incluso al aumentar la superficie corporal disponible para perderlo mediante la radiación y la evaporización por sudor. Y, a mayor estatura, se aprovecha mejor la brisa que sopla sobre la vegetación circundante. En resumen, una postura erguida sobre el suelo brinda muchos beneficios potenciales. En cuanto a los más importantes, hay varias opciones. Sin embargo, lo que no se debe olvidar es que, una vez erguido, se reciben todos estos beneficios potenciales y también todas las desventajas potenciales. En primer lugar, el factor fundamental es estar de pie. Y para un hominoide que recién acaba de bajar al suelo, el elemento más significativo aquí fue, casi sin duda, haber tenido un ancestro que ya prefería mantenerse erguido. No obstante, aunque tal vez hayan sido bípedos en el suelo, estos primeros homínidos apenas habrían calificado para el epíteto humano. En particular, su cráneo aún era de simio, que albergaba un cerebro del tamaño del de los simios con pequeños espacios al frente de donde se proyectaban, agresivos, largos rostros. Esta conformación es muy opuesta a la de los homínidos posteriores, en los que vemos caras siempre más pequeñas que a la larga se plegaron debajo de frentes más grandes y redondeadas. Las largas caras de los simios poseen mucho que ver con las extensas hileras de dientes de las quijadas superiores e inferiores. Los simios modernos poseen incisivos muy amplios al frente de la boca, flanqueados por caninos sustanciales y puntiagudos que se proyectan mucho más allá del nivel de las demás piezas en cada fila de dientes. Esto es así en ambos sexos, pero en los simios los dientes caninos de los machos son relativamente mucho más grandes que los de sus compañeras hembras, incluso en relación con sus cuerpos más grandes. En los animales con caninos grandes hay un hueco, conocido como diastema, entre el incisivo lateral y el canino de la quijada superior. Esto permite un cierre completo de las quijadas, pues los caninos inferiores se ajustan a esos huecos. A lo largo de la hilera de dientes hacia atrás se ven distinciones adicionales entre simios y humanos. El primer premolar inferior de un simio tiene un solo punto, cúspide, en cambio, en los humanos esta pieza suele exhibir dos cúspides,
por lo que muchos dentistas por lo general denominan a nuestros premolares bicúspides. Las tres piezas molares traseras están relativamente alargadas en los simios, lo que produce hileras de dientes extensas y de lados paralelos, muy distintas de las hileras breves y redondeadas del Homo sapiens. Igual que su estructura corporal, la dentición de la afarensis exhibe una mezcla de similitudes tanto con los simios como con los humanos. Se supone que las semejanzas de la afarensis con los simios representan retenciones de una condición ancestral común en ambas formas. En particular, los dientes de la afarensis eran grandes, salvo los caninos. No obstante, estos dientes aún se proyectaban un poco más allá de sus piezas vecinas, con un pequeño diastema en la mandíbula superior, y un poco de la forma puntiaguda de las piezas caninas del simio. Además, el esmalte que cubre el diente era grueso, característica de la mayoría de los homínidos tempranos, aunque no del Homo sapiens. Se cree que es un rasgo que refleja un cambio de dieta de frutas suaves a alimentos más duros, como los tubérculos. No obstante, pese a ciertos rasgos humanos, muchos paleoantropólogos prefieren denominar simios bípedos a los homínidos tempranos como el afarensis. Esto se justifica en gran medida por las capacidades conductuales que podemos inferir de ellos, pues la fabricación de herramientas de piedra aún era algo del futuro lejano cuando el afarensis merodeó por los límites de bosques y campos africanos. Y aún hay pocas razones para suponer que esta especie y sus semejantes representasen algún refinamiento cognitivo significativo respecto de lo que vemos en los simios actuales. De todos modos es importante no subestimar las aptitudes mentales de los simios, ni, por extensión, las de los homínidos tempranos. Los simios manifiestan facultades notables, aunque limitadas, de razonamiento intuitivo, así como una capacidad asombrosa de comunicar sus estados emocionales y de entender las motivaciones de otros individuos. Incluso elaboran tradiciones culturales locales que implican la transmisión de una generación a la siguiente de conductas aprendidas, como partir nueces en yunques de piedra y pescar con palos en montículos de termitas. De hecho, muchos primatólogos opinan que la capacidad para la cultura en este sentido estricto es un rasgo básico de los grandes simios. De ser así, tenemos más razones todavía para creer que los simios nos ofrecen un panorama general del punto de partida intelectual aparentemente tan impresionante de nuestro propio linaje. Sin embargo, ya sea que estemos en lo correcto o no, aún es importante no ver en los primeros homínidos simples versiones de ligas menores de nosotros, implícitamente, criaturas que se esfuerzan en convertirse en nosotros. Asimismo es claro que estos antiguos parientes vivieron con sus estilos propios y únicos, y tampoco fueron simios. Pero una de las maneras en que el afarensis y las especies semejantes parecen mucho más cercanos a los simios que a nosotros fue la rapidez con que se desarrollaron de la infancia a la madurez. Los simios jóvenes crecen mucho más rápido que los humanos jóvenes. Por ejemplo, un chimpancé macho alcanza la madurez reproductiva más o menos a los 6 o 7 años de edad, mientras que un varón humano tarda el doble, o más. Este prolongado proceso de maduración, el cual, es importante observar, extiende el periodo de aprendizaje social, se expresa, entre otras cosas, en la velocidad con que aparecen los dientes permanentes. Se ha mostrado que los homínidos tempranos maduraron muy rápido, con una velocidad comparable a la de los simios. De hecho, un proceso de desarrollo relativamente rápido puede haber caracterizado a los homínidos hasta una etapa muy avanzada en su evolución. La Australopithecus afarensis, aunque es un buen ejemplo de su grupo, es solo la más conocida de varias especies que tradicionalmente se clasifican en la subfamilia Australopithecinae de la familia Hominidae. Hoy en día se considera de manera implícita que esta subfamilia abarca a todos los homínidos extintos, con excepción de los asignados al género Homo, lo que crea problemas de definición aún por abordarse de modo adecuado.
Inevitablemente, hay asimismo cierta polémica respecto de que este grupo merezca el estatus de subfamilia. Después de todo, se debate incluso el nivel en que debe reconocerse la familia Hominidae misma. En su mayoría, en la actualidad los científicos prefieren el término más informal Australopithecus para este grupo, y así lo haremos aquí. Los Australopithecus son conocidos desde 1924, cuando se halló el primer espécimen, descrito con el nombre de Australopithecus africanus, en una cantera de cal en Sudáfrica. Este espécimen se componía del cráneo de un individuo muy joven, que de inmediato causó problemas porque los simios y los humanos jóvenes se asemejan en las proporciones craneales mucho más que los adultos. Más aún, incluso como adulto, este joven habría tenido un cerebro muy pequeño, y en esa época la paleoantropología todavía acusaba la influencia del fraudulento espécimen de Piltdown, con un cerebro grande. Pasaría otro cuarto de siglo antes de que se aceptase en general que los homínidos más antiguos no se distinguían de otros primates por el cerebro grande que tanto apreciamos en nosotros hoy en día. Sin embargo, numerosos hallazgos en la década de 1940, y después, demostraron que los Australopithecus de Sudáfrica no eran una mera curiosidad local. De hecho, en el periodo que va de hace 4 a 1 millón de años, al menos 8 especies Australopithecus, todas africanas, se reconocen ahora normalmente en los géneros Australopithecus y Paranthropus, aunque en ocasiones el género Australopithecus abarca ambas. En el mare magnum de especies nuevas, la distinción de larga data entre los llamados Australopithecus robustos, con cráneos de construcción relativamente pesada, y la relativamente más gráciles, poco a poco lleva al reconocimiento de que quizás un modelo de ramificación mucho más complejo caracterizó a los Australopithecus durante su larga permanencia en la Tierra. Aún no hay consenso sobre las relaciones entre estos primeros homínidos. Sin embargo, por el momento muchos se conforman con ver en el Anamensis de 4 millones de años de antigüedad una especie raíz, que muy probablemente dio un origen muy directo a nuestro viejo amigo Afarensis, que, se sabe, tiene una antigüedad de 4 a 3 millones de años. A un fragmento de mandíbula inferior con una antigüedad aproximada de 3.500.000 años, proveniente de Chad, se le denomina Barelgazali, pero muchos expertos lo consideran una versión africana centro-occidental de la Afarensis. Si la distinción entre las formas menuda y robusta es precisa, fue poco antes de hace 3 millones de años cuando empezó a formarse la brecha. El Australopithecus africanus es el ejemplo clásico de las formas gráciles y fue hallado en sitios del África surcentral difíciles de fechar, pero que se cree se ubican en el periodo que va de un poco más de hace 3 millones de años a un poco menos de 2 millones. Hace muy poco se halló un esqueleto aún no retirado por completo en niveles muy antiguos en Sterkfontein, el sitio del descubrimiento del clásico Africanus, con una antigüedad al menos de 3.300.000 años, que con toda seguridad representa una especie antecedente distinta de la Africanus. Del periodo correspondiente a la Africanus proviene la especie etíope Australopithecus vari, nombrado en 1999 a partir de un puñado de fósiles que incluían una mandíbula superior con dientes masticadores muy grandes. Estos fósiles desconcertaron a sus descubridores a tal grado que se preguntaron si acaso esta nueva especie anticipó al Paranthropus homo, o si quizás sería una versión tardía de la Afarensis, lo que parece lo más verosímil. Las formas robustas se ejemplifican con el Paranthropus robustus, especie de sitios de Sudáfrica con una antigüedad probable de entre 2 millones y 1.500.000 años, y con el llamado hiperrobusto Paranthropus boisei, de sitios del oriente de África con una antigüedad de entre 2.200.000 y 1.400.000 años. Todos los Australopithecus poseen dientes masticadores grandes, pero los de los robustos en verdad son masivos, con premolares de proporciones molares. En cambio,
hay una disminución significativa de los dientes incisivo y canino, que son muy pequeños. Los enormes molares se aplanan con rapidez y se implantan en quijadas masivas. La mayoría de los científicos ve en estos fósiles evidencia de que un grupo de australopithecus partió de la condición ancestral omnívora y se embarcó en un estilo de vida que implicó el procesamiento de grandes cantidades de alimentos vegetales duros, o quizá incluso invertebrados. El masivo aparato masticador necesario para lograr este cambio de dieta se acompañó, entre otras cosas, de la presencia de la cresta sagital, mediante la cual la línea central posterior del cráneo está marcada por una delgada rugosidad ósea. El linaje robusto se remonta al menos a hace 500.000 años, cuando la especie Paranthropus aethiopicus apareció en el oriente de África, y algunos científicos opinan incluso que la afarensis muestra rasgos que presagian a los robustos. A diferencia de los posteriores y a todas luces más especializados robustos, que tenían rostros planos, el P. aethiopicus temprano poseía un hocico prominente y dientes frontales muy sustanciales. Así, en general, en realidad los australopithecus fueron un grupo diverso. Con excepción de los muy especializados robustos tardíos, es probable que, en su mayoría, tuviesen dietas muy variadas, alimentándose de aquello a lo que pudiesen echar mano, si bien los exámenes microscópicos de los dientes revelan superficies texturizadas gastadas, más parecidas a las de los frugívoros u omnívoros, y un estudio de química ósea sugiere que el Africanus ya consumía cantidades generosas de carne. La caza en sí tal vez no haya sido nada nuevo para un homínido. Algunos chimpancés cazan de vez en cuando, en ocasiones con mucha frecuencia. Sin embargo, tal vez estos remotos precursores de los humanos obtenían la mayoría de su proteína animal en cadáveres que se encontraban, y es muy poco probable que alguna vez hayan perseguido algo mayor que una presa pequeña. Con la posible excepción de los robustos, con toda seguridad tuvieron estilos de vida muy semejantes. No obstante, es difícil evitar la impresión de que estos diversos tipos de australopithecus explorasen con dedicación las opciones que ofrecía la variedad de nuevos hábitat, de los que dispusieron en virtud de los cambios climáticos que afectaban su continente. Así, cabe considerar la multiplicidad de especies australopithecus como resultado de un conjunto de experimentos evolutivos que llevó a cabo una clase especial de hominoide, que aprendía a enfrentarse a nuevos hábitats. Y fue de este proceso de experimentación de donde surgieron los ancestros de nuestro propio género, Homo. Página 66.